Hace 2 años me invitaron a participar en el Festival Nacional de Ciencia e Ingeniería aquí en Estados Unidos. Íbamos un montón de personas que trabajamos con microbios. ¿Qué es un microbio? Es algo que no podemos ver con los ojos, sino que necesitas un microscopio para verlo. Y eso en realidad era un problema en esta feria, porque a esta feria va gente de la NASA, gente de Discovery, o sea, hay cosas como trajes de astronautas. Entonces, ¿cómo competíamos nosotros con esos trajes de astronautas si lo que nosotros estudiamos ni siquiera se puede ver? Teníamos que encontrar una manera de atraer a las personas para que llegaran hasta el microscopio y se interesaran por aprender más sobre microbios. Entonces yo sabía hacer crochet hace rato y yo me inventé, se me ocurrió que yo podía hacer algunas bacterias en crochet. Y todos los otros voluntarios se quedaron como, ¿está bien? Y me acuerdo que incluso uno me dijo como, pero tú todavía te encargas de hacer el póster, ¿verdad? Y yo, sí, tranquilos. Entonces me fui a mi casa y creo que cuando nos volvimos a reunir 2 semanas después, a esa feria yo llevé 5 microbios y ya cuando los vieron hechos, todo el mundo se quedó como, wow, no pensamos que quedaran tan chéveres. Lo más bacano es que ya cuando llegamos a la feria, no solamente los mostrábamos y obviamente los niños venían, sí atraían mucho a los niños, sino que los otros voluntarios, los profesores, los empezaron a usar para enseñarle a los chicos diferentes ideas. Y gracias a eso sí fue como empezó básicamente mi aventura en anaerobias, en redes sociales, donde todos los martes les muestro un microbio en crochet nuevo y aprendemos sobre un tema nuevo de microbiología. Échenle ojo a Anaerobias, comunicando ciencia con crochet. ¿Quién lo iba a imaginar? Hoy estamos con Ana Porras. Muchísimas gracias, Ana, por participar en Ciencia Café para su merced. Ana, ahorita, ¿dónde te encuentras? Yo me encuentro en Cornell University, que es una universidad privada que queda en el estado de Nueva York, en un pueblito en la mitad del estado, como a 4 horas de la ciudad de Nueva York. ¿Y qué estás haciendo allá? Yo soy investigadora postdoctoral aquí en Cornell. El postdoc se lo pagan a uno, no como aquí que toca pagar, ¿no viste? Bueno. Total. Lo vi hoy, sí. Para que sepan, el postdoc es un trabajo, no es un estudio. Nosotros estudiamos específicamente la microbiota intestinal, que son todos los microorganismos que viven dentro del intestino de nosotros las personas y principalmente estudiamos las bacterias. Resulta que la microbiota cambia mucho dependiendo de muchos factores ambientales, como la dieta, también tu genética, no sé si creces en la ciudad o en el campo, muchos factores. Y eso significa que dependiendo en qué parte del mundo vives, vas a tener una microbiota diferente. Entonces, sobre todo cuando comparamos la gente que vive en países del norte global o como muchas veces se les dice países desarrollados, tienen microbiota muy distinta a las personas que vivimos en países en desarrollo o países del sur global, muy distinta. Sin embargo, o sea, habiendo dicho esto, la mayoría de estudios de microbiota, o sea, si ustedes se meten ahorita y googlean microbiota, les van a salir un montón de resultados, pero la mayoría de esos resultados se han sacado en base a poblaciones en Europa y Estados Unidos. Entonces, yo personalmente pienso que no, en realidad no entendemos muy bien qué consecuencias para la salud humana tienen estas diferencias que hay entre poblaciones. Y en realidad conocemos muy poco sobre las personas que viven por fuera de Norteamérica, Europa y China, que son las microbiotas que han sido más estudiadas. Entonces, tenemos colaboradores en diferentes partes del mundo. Ahorita estoy trabajando con muestras de Estados Unidos, Guatemala y las Islas Fiji. Entonces estamos explorando en qué se diferencian estos microbiomas. Entonces también usamos ratones para explorar si a un ratón le trasplantamos las heces de alguien de Estados Unidos versus Guatemala. Y el ratoncito se come un pedazo de lechuga que estaba contaminado con una bacteria E. coli. ¿Qué ratón se va a enfermar más? ¿Qué ratón se va a enfermar menos? ¿Qué efectos como que aumenten la susceptibilidad o la protección tienen las bacterias de esas diferentes poblaciones? Eso es como lo que estoy estudiando ahorita. Tú escogiste el tema que era justo en esta época porque uno lee cada rato como que ese es un área que está explotando. Incluso había leído que hasta podría afectar nuestra psicología si hay depresión o no, la microbiota. Sí, total. Si uno busca el número de publicaciones científicas que mencionan la palabra microbiota desde el 2005 hasta hoy, es una curva de crecimiento exponencial así, como desafortunadamente parecidas a las curvas de crecimiento del coronavirus, así que crece súper rápido.
Y sí es un tema que está muy de moda, ese tema que acabas de nombrar, pues yo no estudio esa conexión entre el sistema nervioso y la microbiota, pero justo hoy a las 12 estaba en una charla al respecto, y es que resulta algo que yo tampoco sabía, es que en nuestro intestino tenemos una cantidad de neuronas que están conectadas a nuestro sistema, a nuestro aparato digestivo. O sea, hay una conexión muy estrecha entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. La charla que vi hoy, la investigadora, por ejemplo, decía que por eso es que cuando uno se siente nervioso o ansioso, siente como que en el estómago tiene como Las mariposas. Sí, entonces tiene que ver algo con eso. El problema del campo de la microbiota es un campo que es muy joven, tiene como apenas como 15 años, o sea, es un adolescente que en términos científicos 15 años no es nada. Entonces, en este momento sabemos mucho de asociaciones, como, si tienes esta enfermedad, tu microbiota cambia, pero no sabemos si la microbiota es el resultado, la causa. Entonces, en este momento estamos como en un boom, pero al mismo tiempo yo creo que ya es hora que todos nosotros empecemos a como hacer investigaciones que pregunten más, bueno, pero ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y Claro. Exactamente qué es lo que hace Causalidad. la bacteria? Sí, causalidad. Es súper importante que como que demos ese paso para que de verdad nos acerquemos más a, no sé, poderle otorgar a la gente soluciones médicas. Haciendo experimentos. Yo ya escuché que había, eso que dijiste tú, que trasplantes de heces fecales en ratones, yo ya escuché que en humanos se hace, ¿no? Sí, en humanos se hace mucho, ha sido súper eficiente. Sobre todo hay una bacteria en particular que es un patógeno oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás súper saludable, tu microbiota está súper feliz, esa bacteria está ahí como controladita, no pasa nada. Pero digamos, si vas a un hospital y no sé, te dan un montón de antibióticos y tu microbiota se destruye y esta bacteria empieza como a adueñarse de tus intestinos, es una bacteria que se llama Clostridium difficile. Esta Difícil, bacteria, es sí, dificilísima. sí, es dificilísima y es dificilísima para muchas personas de eliminarla. O sea, te pueden dar antibióticos, pero en muchas personas les vuelve a dar y es algo como que impide la vida normal de esas personas. No pueden comer, tienen síntomas horribles. ¿Qué descubrieron hace ya unos años los investigadores? Que si trataban a estos pacientes con un trasplante de materia fecal, era muchísimo más eficiente que los antibióticos, tanto que ese es ahora el estándar de tratamiento para esa enfermedad en particular. Wow. No, pues todo lo que dijiste yo no tenía ni idea. Muchas gracias, Ana, por contarnos e instruirnos sobre la microbiota. No confundir con el microbioma porque mucha gente lo confunde. Sí, mucha gente lo confunde, pero es que la diferencia es muy sutil e incluso nosotros los científicos, la verdad, muy pocas veces diferenciamos. Entonces, como digamos, esto es un microbio y si tuviéramos muchos, esto es una microbiota, como un conjunto de microbios que viven en un ambiente. Y el microbioma son los genes o como el material genético que está dentro de esos microorganismos. Entonces uno tiende coloquialmente a decir microbioma cuando quiere decir microbiota y microbiota cuando quiere decir microbioma. Es una diferencia sutil, pero a decir verdad, incluso los científicos muchas veces la usamos mal. Vamos a hacerle un quiz a nuestros espectadores ahorita a ver si la cogieron. A ver si la cogieron. Sí. Algo que para mí ha sido súper importante reconocer en la investigación que estoy haciendo, es de verdad la importancia de financiar la ciencia local. O sea, listo, sí, como que la mayoría de investigaciones en la microbiota ha sido en Estados Unidos y en Europa, porque ahí está la mayor financiación para la ciencia, y pues tampoco tiene mucho sentido que, digamos, en Estados Unidos invirtieran millones y millones de dólares estudiando características de la población colombiana, ¿verdad? Entonces, como que es súper importante destacar que necesitamos desarrollar competencias locales. En esto del COVID también ha sido muy obvio. Y yo creo firmemente que lo que sabemos sobre la microbiota de nosotros los colombianos es muy, muy, muy poco. Y nos falta mucho, mucho, mucho por hacer. Espero yo poder poner mi granito de arena en un futuro, pero pues difícil lograrlo sin la financiación adecuada. Lo que dices es muy cierto, Ana. Yo hablando la otra vez con un médico me decía que muchos de los estándares médicos en Colombia se hacen basados en estándares de otros países porque no existen. Entonces, no, que la estatura, no sé qué, bueno, eso no, pero hay otras cosas que toca hacer la investigación en el propio país porque somos diversos. Somos muy diversos y con la microbiota peor, ¿verdad? Porque ya sabemos que el ambiente la determina. Anécdota científica.
claro, uno dice, bueno, la microbiota, y suena como todo hipotético, pero cuando uno se sienta a pensar en, bueno, ¿y tú cómo estudias la microbiota? En realidad, para estudiar la microbiota de una persona es fácil, pero un poquito desagradable, porque básicamente lo que tú haces es tú le pides a las personas una muestra de materia fecal. Entonces tú les dices como, listo, regálame aquí. A veces es difícil conseguir voluntarios porque la gente no quiere pasar por ese proceso. Pero bueno, esa parte ya la había superado, listo, ya tenía todos mis voluntarios listos, las muestras listas, y yo no había caído en cuenta que obviamente en algún momento me iba a tocar a mí sentarme en una cabina de bioseguridad a manejar las heces y ponerlas en los tubitos que era. Entonces, pues al día de hoy, 3 años después, la verdad ya no me da asco, es como normal, como manejar cualquier otro tipo de muestra, pero yo me acuerdo que yo ese día era como, no, no, no respires, no respires, a pesar de que, Con claro, como snorkel está, ahí. sí, literal, o sea, yo era como no, y de solo pensarlo era no, qué asco, pero, o sea, es normal y es parte de lo que hacemos en la investigación. Eventualmente ya superé como ese trauma mental y logré terminar ese experimento, pero me acuerdo que me demoré un montón y que me parecía como súper asqueroso. Pero ¿en qué momento dejé los biomateriales? Total, total, total. Yo, ¿por qué pasé de cultivar células a cultivar bacterias de la caca? Ana, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.